En este mismo instante, en aeropuertos de Europa, Asia, Norteamérica y hasta Oceanía, se está repitiendo una escena que nadie imaginó ver: filas interminables de personas esperando por una sola cosa: una visa para entrar al Perú. Algunos llevan carpetas llenas de documentos, otros abrazan sus pasaportes como si fueran boletos hacia una nueva vida. Hay jóvenes que han esperado años por una oportunidad en Lima, familias que vendieron sus autos para pagar un viaje a Cusco, profesionales que dejaron trabajos cómodos en París, Madrid o Berlín porque escucharon una frase que empezó a repetirse en todo el mundo. El Perú ya no es solo un destino turístico, el Perú se está convirtiendo en una promesa. Las cámaras internacionales captaron escenas casi increíbles: personas llorando frente a ventanillas migratorias porque su solicitud fue rechazada, estudiantes gritando de emoción al recibir una autorización de residencia, empresarios haciendo conexiones desesperadas para llegar a Lima antes de que se cerraran los cupos. Un presentador extranjero llegó a decir, con la voz quebrada, que jamás había visto algo parecido: esto no es solo turismo. Esto es una fiebre mundial por el Perú. Y aunque muchos peruanos todavía dudan de su propio país, afuera hay miles preguntándose qué tiene esta tierra para provocar semejante reacción. Una madre francesa incluso declaró públicamente que había roto relación con su hija porque, según ella, el Perú la había convertido en otra persona. La frase encendió las redes. Unos la llamaron exagerada, otros la llamaron racista, otros simplemente se preguntaron lo mismo: ¿qué encontró esa joven en el Perú para desafiar a su familia, a su carrera y a todo el mundo que conocía? Hoy vamos a entrar en esa historia. Una historia de prejuicios, amor, orgullo, choques culturales y una verdad que muchos extranjeros descubren demasiado tarde: el Perú no se entiende desde lejos. El Perú se entiende cuando te mira a los ojos, te sirve un plato caliente y te demuestra, sin discursos, de qué está hecho. Me llamo Camille Moreau. Durante años trabajé como coordinadora cultural en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Crecí en una familia elegante, conservadora y profundamente orgullosa de la cultura francesa. Para mi padre, París era el centro del mundo. Para mi madre, todo lo que oliera a tradición europea tenía un valor casi sagrado. Yo también pensaba así, aunque no lo admitiera. Creía que conocía el mundo porque había leído informes, organizado exposiciones y conversado con diplomáticos. Pero una tarde de julio, justo antes de la celebración nacional francesa, mi idea del mundo empezó a romperse en pedazos. Ese sábado fui con mi mejor amiga, Elise, a la Plaza de la Bastilla. Las calles estaban llenas de turistas, música callejera, vendedores, familias y parejas que caminaban bajo un sol dorado. Había olor a crepes, café, vino y comida rápida. La gente se reía, tomaba fotos, brindaba, bailaba. Era una tarde de esas que parecen sacadas de una postal. Yo llevaba un bolso de cuero que había heredado de mi abuela. Dentro tenía mi pasaporte, dinero, documentos importantes del ministerio y, sobre todo, un prendedor de perlas que había pertenecido a ella. No era caro en términos materiales, pero para mí valía más que cualquier joya. Quise tomar una foto. Abrí mi bolso para buscar el teléfono. En ese segundo, alguien se acercó por detrás. Sentí un tirón brutal. Cuando levanté la cabeza, un hombre vestido de negro ya corría entre la multitud con mi bolso en la mano. Todo ocurrió tan rápido que mi cuerpo tardó en reaccionar. Por un instante, me quedé paralizada. Luego grité con todas mis fuerzas: ¡deténganlo! Me robó el bolso. Pero lo que ocurrió después me golpeó más que el robo. La gente miró. Algunos retrocedieron. Otros sacaron sus teléfonos para grabar. Nadie se movió. Nadie intentó detenerlo. En una plaza llena de personas, me sentí completamente sola. Mi corazón latía con violencia. Pensé en mi pasaporte, en los documentos confidenciales, en el dinero. Pero sobre todo pensé en el prendedor de mi abuela, en ese pequeño objeto que ella había usado durante décadas y que ahora se alejaba en manos de un desconocido. El ladrón corría cada vez más lejos. Yo empecé a llorar de impotencia. Y entonces, cuando ya pensaba que todo estaba perdido, ocurrió algo que hasta hoy me cuesta describir sin emocionarme. Un joven de rasgos latinoamericanos pasó corriendo a mi lado como una flecha. No preguntó qué había ocurrido. No dudó. Solo miró al ladrón y salió tras él con una decisión impresionante. Se movía con una agilidad que no parecía normal en medio de tanta gente. Esquivó turistas, saltó una bicicleta caída, cruzó entre dos puestos y alcanzó al ladrón justo cuando éste intentaba doblar hacia una calle lateral. El hombre miró hacia atrás y aceleró, pero ya era tarde.
El joven se impulsó, saltó y lo derribó con una precisión que hizo que toda la plaza quedara en silencio por un segundo. El ladrón cayó al suelo, el bolso salió disparado, y antes de que tocara el piso, el joven lo atrapó. Luego lo inmovilizó sin golpearlo más de lo necesario y gritó en francés perfecto: «Por favor, llamen a la policía». Entonces sí, todos reaccionaron. Algunos aplaudieron. Otros gritaron. Un hombre sacó el teléfono y llamó a emergencias. Yo no podía moverme. Mis piernas temblaban. Ese desconocido, que no tenía ninguna obligación de ayudarme, se había arriesgado por mí mientras todos los demás observaban. Cuando la policía llegó y se llevó al ladrón, el joven caminó hacia mí con mi bolso en las manos. Estaba respirando con fuerza, pero sonreía con una tranquilidad casi desconcertante. «Está bien, señorita. Creo que esto es suyo. Debe haberse asustado mucho». Recibí el bolso con las manos temblorosas. Lo abrí desesperadamente. Pasaporte, dinero, documentos, todo estaba ahí. Y al fondo, envuelto en un pañuelo, seguía el prendedor de mi abuela. Al verlo, rompí en llanto. No por miedo, sino por alivio. No sé cómo agradecerle. De verdad, me devolvió algo que no se puede reemplazar. Él sonrió con humildad. «No tiene que agradecerme tanto. En mi país, si alguien necesita ayuda, uno no se queda mirando». «¿De dónde es usted?», pregunté. «Yao, Perú. Me llamo Mateo Guamán Rivera». Mateo. Un nombre que desde ese día quedó grabado en mi vida. Yo soy Camille. Él me contó que estaba en París realizando una investigación en robótica médica. Había nacido en Arequipa, estudiado en Lima y ganado una beca para trabajar 6 meses en un laboratorio universitario francés. También me dijo, casi como si no fuera importante, que de joven había practicado artes marciales y participado en brigadas de rescate universitarias. Por eso había reaccionado tan rápido. Lo decía sin orgullo, sin querer parecer héroe. Esa sencillez me impactó más que la acción misma. Después de declarar ante la policía, Mateo volvió a preguntarme si estaba bien. Yo lo miré durante unos segundos. Era un desconocido, sí, pero había algo en su mirada que transmitía confianza. Una mezcla de firmeza y calidez que rara vez encontraba en los círculos diplomáticos donde todo era apariencia, cálculo y palabras medidas. Quise agradecerle de una manera más formal. «¿Le gustaría tomar un café conmigo?» «No ahora, si está ocupado, pero algún día. Me gustaría agradecerle como corresponde». Él sonrió. «Claro. Me encantaría». Intercambiamos números. Luego desapareció entre la multitud. Yo me quedé mirándolo hasta perderlo de vista. Elise, que había presenciado todo, se acercó con una sonrisa maliciosa. «Camille, creo que acabas de conocer a alguien especial». Yo abracé mi bolso con fuerza. El prendedor de mi abuela estaba a salvo. Pero algo más había cambiado. Aquella tarde no solo recuperé un objeto perdido. Sin saberlo, encontré el inicio de una vida que nunca había imaginado. Días después, fui a un bar de jazz pequeño cerca de Saint-Germain-des-Prés. Se llamaba Le Bourdon y era uno de mis lugares favoritos. La luz era tenue, las mesas estaban separadas, la música siempre era elegante y nadie hablaba demasiado fuerte. Me senté sola, pedí una copa y traté de relajarme después de una semana complicada. De pronto, el pianista anunciado subió al escenario. Levanté la vista sin mucho interés. Entonces casi dejé caer la copa. Era Mateo. Llevaba una camisa negra sencilla y caminaba hacia el piano con una naturalidad impresionante. No parecía nervioso. Se sentó, respiró hondo y empezó a tocar. La melodía era conocida, pero transformada. Al principio reconocí ecos de jazz francés, pero luego aparecieron tonos andinos, una tristeza dulce, una profundidad que no había escuchado antes. Después supe que había mezclado el cóndor pasa con armonías de vals peruano y jazz contemporáneo. El bar entero quedó en silencio. La gente dejó de conversar. El barman detuvo sus manos. Una mujer en la mesa de al lado se secó una lágrima. No era solo una canción. Era una historia. En esas notas había montañas, ausencia, orgullo, despedidas, caminos de tierra y ciudades que resistían. Yo no conocía el Perú, pero por primera vez lo sentí como algo vivo. Cuando terminó, hubo unos segundos de silencio absoluto. Luego estalló una ovación. Mateo se levantó,
hizo una pequeña reverencia y miró alrededor. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sonrió como si el destino acabara de hacer una broma. Más tarde se acercó a mi mesa. Camille, no esperaba encontrarte aquí. Yo tampoco esperaba descubrir que además de héroe eras músico. No soy músico. Solo toco cuando extraño mi casa. Esa frase me atravesó. Esa noche conversamos hasta que cerraron el bar. Me habló de Arequipa, de Lima, de los viajes familiares a Cusco, de los mercados donde el olor a ají, hierbas, pescado fresco y pan caliente se mezcla desde temprano. Me habló del Perú como quien habla de una persona amada, con orgullo, pero también con honestidad. No escondía los problemas. Habló del tráfico de Lima, de la desigualdad, de la política inestable, de la frustración de muchos jóvenes. Pero también habló de la fuerza de la gente, de la creatividad para salir adelante, de esa capacidad peruana de convertir la dificultad en comida, humor, música o negocio. En ese momento, y lo digo como opinión personal, entendí algo que muchos extranjeros tardan años en aceptar: los países no se miden solo por sus titulares políticos. Si uno juzgara al Perú únicamente por lo que sale en ciertas noticias internacionales, pensaría que es un lugar caótico, peligroso o atrasado. Pero eso es mirar desde una ventana sucia. La realidad es más compleja, más humana y, muchas veces, mucho más admirable. Mateo investigaba robótica médica. Su objetivo era desarrollar sistemas que ayudaran a cirujanos a realizar operaciones delicadas con mayor precisión. No quiero reemplazar a los médicos, me dijo. Quiero que una persona en un hospital de provincia tenga más oportunidades de vivir. Esa frase me impresionó. En mi entorno, muchos hablaban de innovación como una palabra elegante para discursos. Mateo hablaba de innovación como una obligación moral. Nos seguimos viendo. Primero en cafés, luego en museos, después en caminatas sin rumbo. Una tarde me invitó a una reunión de estudiantes peruanos en un departamento cerca de Belleville. Allí descubrí una parte del Perú que no aparece en los folletos turísticos: la comunidad. Me recibieron como si me conocieran desde siempre. Había risas, ollas, botellas de chicha morada, Inca Kola, ajíes cuidadosamente guardados como tesoros y una discusión intensa sobre quién preparaba mejor el ají de gallina. Mateo me enseñó a hacer causa limeña. Me mostró cómo mezclar la papa amarilla con limón, ají y aceite hasta lograr una textura suave. Yo lo hice mal al principio. La masa se me rompía, el relleno se salía y todos se reían, pero sin burla, con cariño. Tranquila, Camille, me dijo una chica llamada Valeria. La primera causa siempre sale como terremoto. Luego Mateo preparó lomo saltado. El olor del ajo, la cebolla, el ají amarillo, el sillao y la carne saltando en la sartén llenó la sala. Yo probé el primer bocado y me quedé callada. No quería exagerar, pero era imposible no reaccionar. Era intenso, directo, cálido. Una comida sin miedo. Algo en esa mezcla de ingredientes peruanos y técnicas llegadas de otros mundos resumía la historia del país mejor que cualquier conferencia. También me hicieron probar anticuchos, papa a la huancaína, arroz con pollo, picarones y, finalmente, un pisco sour preparado con solemnidad casi religiosa. Todos tenían una historia detrás de cada plato. Y ahí apareció otra verdad: en el Perú, la comida no es solo comida. Es memoria. Es familia. Es discusión nacional. Es orgullo. Es identidad servida en un plato. Después de cenar, Mateo y yo caminamos junto al Sena. Me habló de su abuela en Arequipa, de cómo preparaba adobo los domingos, de cómo decía que una casa sin comida caliente no era casa. Me habló de Lima, de Barranco, de los atardeceres en el malecón de Miraflores, de los buses llenos, del sonido de los vendedores, de la neblina que cubre la ciudad como una manta gris. ¿Extrañas el Perú?, le pregunté. Todos los días. Pero también quiero aprender aquí para volver y hacer algo útil allá. Esa respuesta me pareció profundamente peruana, aunque aún no conocía el país: mirar hacia afuera, aprender, resistir, volver, aportar. Fuimos al Louvre. Mateo, para mi sorpresa, sabía muchísimo de arte europeo. Hablaba de historia francesa con una preparación que muchos franceses no tenían. Cuando le pregunté cómo sabía tanto, respondió: antes de venir estudié. No quería estar en Francia solo como visitante. Quería entender dónde estaba. Esa frase me avergonzó un poco. Yo había pasado años trabajando en cultura internacional, pero jamás había estudiado el Perú con esa misma seriedad.
Sabía de Machu Picchu, ceviche y Vargas Llosa. Poco más. Y eso, siendo honesta, era una ignorancia disfrazada de educación. Un día, caminando por Montmartre, empezó a llover. Nos refugiamos bajo el toldo de una cafetería. Las luces se reflejaban en las calles mojadas. La lluvia de París es bonita, dijo Mateo. Pero me recuerda a la garúa limeña. Háblame de Lima. Sus ojos brillaron. Me describió una ciudad contradictoria, moderna y antigua, dura y generosa, gris y colorida, caótica y fascinante. Me habló de San Isidro y sus edificios corporativos, del centro histórico con balcones coloniales, de Gamarra y su energía comercial, de Villa El Salvador y su historia de organización popular, de los restaurantes que atraían chefs de todo el mundo, de los jóvenes que trabajaban de día y estudiaban de noche para sacar adelante a sus familias. Cuanto más hablaba, más sentía que mi mundo se agrandaba. Mateo no idealizaba su país, pero tampoco permitía que nadie lo redujera a caricatura. Y eso me gustaba. Porque amar un país no es decir que todo está bien. Amar un país es conocer sus heridas y aún así defender su dignidad. Con el tiempo, dejé de verlo solo como un amigo. Su manera de escuchar, su respeto, su inteligencia tranquila y el amor que sentía por su tierra empezaron a tocar algo profundo en mí. Pero yo aún no sabía que mi familia, especialmente mi padre, reaccionaría con una dureza que me partiría el corazón. Los domingos cenábamos en familia en un restaurante elegante cerca de la Plaza Vendôme. Mi padre, Henry Moreau, era un hombre culto, influyente y acostumbrado a que todos respetaran sus opiniones. Mi madre, Sophie, intentaba mantener la armonía, aunque casi siempre cedía ante él. Esa noche decidí contarle sobre Mateo. He conocido a alguien especial, dije mientras servían la cena. Se llama Mateo. Es peruano. Mi madre levantó la mirada con curiosidad. ¿Peruano? Qué interesante. ¿A qué se dedica? Sentí alivio. Le conté cómo nos conocimos, cómo me había ayudado cuando me robaron el bolso, su investigación en robótica médica, su música, su francés impecable. Mi madre parecía impresionada. Pero mi padre dejó el tenedor sobre la mesa. ¿Peruano?, preguntó con un tono frío. Sí, papá. De Arequipa, aunque estudió en Lima. No. Una sola palabra. Seca. Pesada. No entiendo, dije. No vas a involucrarte con un hombre peruano. Sentí que la sangre me subía al rostro. Papá, ni siquiera lo conoces. No necesito conocerlo para saber que es una mala idea. El Perú es un país políticamente inestable. Hay demasiadas diferencias culturales. Además, esos hombres suelen ser machistas, controladores. Al principio parecen encantadores, luego quieren que la mujer renuncie a todo. No podía creer lo que escuchaba. Mi padre, el mismo que daba discursos sobre tolerancia cultural, estaba repitiendo prejuicios con una seguridad vergonzosa. Mateo no es así. Cocina, limpia, respeta mi trabajo, cree en la igualdad. Es más considerado que muchos hombres franceses que conozco. Eres ingenua, Camille. Esa gente viene con otra mentalidad. Esa gente. Las palabras me dolieron. Mi madre intentó intervenir. Henry, quizás deberíamos conocerlo antes de juzgar. No, respondió él. No voy a permitirlo. Camille debe terminar esa relación. Tengo 28 años. No necesitas permitirme nada. Mientras vivas bajo mi techo y trabajes en un ministerio donde mi nombre todavía tiene peso, claro que sí. No olvides que una mala decisión puede afectar tu carrera. Me quedé helada. Mi propio padre estaba usando mi futuro profesional como amenaza porque yo salía con un peruano. Esto no es una conversación, Camille. Es una advertencia. Termina con ese hombre. Me levanté de la mesa con lágrimas en los ojos. Corrí a mi habitación como si volviera a tener 15 años. Lloré de rabia, no de debilidad. Porque no hay injusticia más amarga que ver a alguien que amas juzgado no por lo que es, sino por el lugar donde nació. Al día siguiente me reuní con Mateo en un café cerca de Pantin. Tenía miedo de contarle. Pensé que se enojaría, que se sentiría humillado, que me diría que no valía la pena seguir. Pero Mateo escuchó en silencio. Mi padre dijo cosas horribles sobre el Perú. Sobre los hombres peruanos. Sobre ti. Mateo removió su café lentamente. Entiendo su miedo.
¿entiendes? Mateo, eso fue racismo. Sí, fue injusto. Pero muchas veces el miedo se disfraza de opinión. Quizás si yo llevara una novia francesa a ciertos familiares míos, también habría preguntas, dudas, nervios. No justifico lo que dijo. Pero sé que gritarle no lo cambiará. Yo estaba furiosa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le demostramos que eres digno? ¿Por qué deberías probarle nada? Porque a veces, Camille, la verdad necesita paciencia para entrar en una casa cerrada. Me habló de una idea muy peruana, la importancia del trato, del respeto ganado no con discursos, sino con acciones. Me dijo que en el Perú, cuando una familia duda, muchas veces no basta con explicar. Hay que compartir mesa, ayudar, estar presente, demostrar con hechos. No se convence a todos peleando, dijo. A veces se convence sirviendo un plato, escuchando a un abuelo o ayudando sin que nadie te lo pida. Durante los días siguientes, la tensión en mi casa fue insoportable. Mi padre fingía que nada había pasado. Mi madre me decía en voz baja que tuviera paciencia. Yo seguía viendo a Mateo a escondidas, pero eso me asfixiaba. Sentía que mi vida adulta había sido confiscada por el prejuicio de mi padre. Un día, desesperada, le dije a Mateo. Quizás deberíamos terminar. No porque quiera, sino porque no sé cómo luchar contra esto. Mateo me tomó la mano. No renunciemos tan rápido. Tu padre no conoce el Perú. No me conoce a mí. Lo que odia no soy yo, es una imagen falsa. Yo quería creerle, pero no veía salida. La respuesta llegó de la forma más inesperada. Mi padre tenía una costumbre de más de 20 años. Todos los jueves por la mañana iba al mercado cerca de la Plaza de la República. Le gustaba escoger personalmente verduras, carnes y quesos. Decía que hablar con los vendedores era una forma de mantenerse conectado con la vida real. Ese jueves ocurrió algo que cambió todo. Lo supe después, por una vecina, Madame Dubois. Esa mañana, una mujer mayor caminaba por el mercado con una canasta pesada. Tenía más de 80 años. De pronto perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer sobre el pavimento. Una caída así podía haber sido terrible. Justo en ese momento, Mateo pasaba por allí. Sin saber que mi padre estaba al otro lado del mercado, corrió hacia ella y la sostuvo con cuidado. ¿Está bien, madame?, preguntó en francés. La ayudó a sentarse, recogió sus frutas y verduras, revisó que no se hubiera golpeado y se ofreció a llevarle la canasta hasta su edificio. Mi padre vio todo. Mateo no actuó para impresionar a nadie. No sabía que lo observaban. Solo hizo lo correcto. La anciana, agradecida, le preguntó de dónde era. Del Perú, señora. ¿Del Perú? Mi esposo trabajó allá después del terremoto de Ancash en 1970. Era ingeniero. Participó en proyectos de reconstrucción de caminos y hospitales. Murió años después en un accidente de obra, pero siempre decía que el pueblo peruano tenía una dignidad imposible de olvidar. Según Madame Dubois, el rostro de Mateo cambió. Se puso serio, emocionado. Su esposo ayudó a mi país en uno de sus momentos más dolorosos. En el Perú no olvidamos a quienes estuvieron cuando la tierra tembló y miles lo perdieron todo. Usted debe estar orgullosa. Nosotros también deberíamos estar agradecidos. Luego hizo algo que mi padre nunca olvidaría. Inclinó la cabeza con respeto. Gracias por lo que su esposo hizo por mi gente. La anciana lloró. Dijo que nadie, en décadas, le había hablado así de su esposo. La mayoría ni siquiera recordaba esa historia. Mateo respondió. La memoria también es una forma de justicia. Mi padre escuchó todo. Vio la delicadeza con la que Mateo trataba a una anciana. Vio su respeto por la historia. Vio gratitud verdadera. Y, sobre todo, vio que aquel joven peruano al que había juzgado sin conocer tenía más educación humana que muchos hombres de su propio círculo. Esa noche, mi padre me llamó. Camille, quiero conocer a tu amigo peruano. Invítalo a cenar este sábado. Casi dejé caer el teléfono. ¿Qué pasó? Solo invítalo. El sábado, Mateo llegó con regalos, una caja elegante de chocolates peruanos hechos con cacao amazónico, una botella de pisco de calidad y un paquete de café de Villarrica. Saludó a mi madre con cortesía, estrechó la mano de mi padre y dijo: Gracias por recibirme. Es un honor estar en su casa. Mi padre quedó sorprendido por su formalidad.
durante la cena, hizo preguntas difíciles. Sobre la política peruana, la seguridad, el machismo, la economía, la relación con Francia. Mateo no se defendió con arrogancia. Respondió con claridad. El Perú tiene problemas reales, señor Moreau. Sería absurdo negarlo. Pero también tiene una sociedad joven, trabajadora, creativa y profundamente resiliente. Tenemos una gastronomía admirada en todo el mundo, una historia milenaria, una riqueza cultural inmensa y una generación que ya no quiere pedir permiso para competir globalmente. Mi padre escuchaba en silencio. ¿Y usted cree que el Perú puede ofrecer estabilidad? Creo que ningún país se define solo por sus crisis. Francia también ha tenido protestas, tensiones, errores políticos. Pero nadie reduce Francia a eso. Yo pido el mismo respeto para el Perú. Fue una respuesta firme, pero no agresiva. Mi padre no supo qué decir. Mateo habló de su investigación, de cómo la robótica podía apoyar a hospitales en regiones alejadas, de su deseo de volver para colaborar con médicos peruanos. Habló de Arequipa, de Lima, de la educación pública, de los jóvenes que se sacrifican para estudiar. Mi madre estaba fascinada. El verdadero giro ocurrió cuando llegó mi tío Laurent, que había trabajado años en América Latina. Al escuchar la conversación, se rió. Henry, tú sigues imaginando el Perú como si fuera una postal vieja con llamas y ruinas. Despierta. Lima tiene una escena gastronómica que medio mundo envidia. Hay startups, universidades, hospitales privados de alto nivel, centros comerciales enormes, chefs que son celebridades internacionales y una energía empresarial que ya quisieran muchas ciudades europeas. Mi padre frunció el ceño. ¿No exageras? Para nada. Hoy muchos europeos van al Perú no solo por Machu Picchu, sino por oportunidades. Gastronomía, minería, agroexportación, turismo, cultura, tecnología. El país es complejo, sí. Pero subestimarlo es ignorancia. Mateo añadió con calma. El Perú no necesita que lo idealicen. Solo necesita que lo miren completo. Esa frase quedó flotando sobre la mesa. Al final de la noche, mi padre le pidió a Mateo que le enseñara algunas palabras en español peruano. Mateo le enseñó gracias, buenazo y provecho. Mi padre pronunció buenazo con un acento tan rígido que todos reímos. La tensión se rompió. Cuando Mateo se fue, mi padre me miró. Camil, te debo una disculpa. A ti y a él. Me equivoqué sobre Mateo. Y probablemente me equivoqué sobre el Perú. Sentí que el pecho se me abría. ¿Entonces aceptas nuestra relación? Parece que elegiste bien. Pero si voy a aceptar a un posible yerno peruano, debo conocer su país. Meses después, mis padres y yo aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Mi padre caminaba con la expresión de quien espera confirmar sus prejuicios. Pero el Perú empezó a destruirlos desde el primer minuto. El aeropuerto estaba lleno de movimiento, pantallas digitales, viajeros de todo el mundo, personal eficiente y un ambiente internacional que él no esperaba. Mateo nos recibió con su familia y una sonrisa enorme. Bienvenidos al Perú. Mientras avanzábamos hacia Miraflores, mi madre miraba por la ventana con curiosidad. Lima era intensa. No era París. No intentaba serlo. Tenía su propio pulso, avenidas llenas, edificios modernos, vendedores, carteles, tráfico, mar gris a lo lejos, restaurantes elegantes junto a calles populares, una ciudad que parecía pelear y bailar al mismo tiempo. Mi padre murmuró. No imaginaba esto. Eso fue solo el inicio. Nos hospedamos cerca del malecón. Al atardecer, caminamos por Miraflores y vimos el Pacífico extendiéndose como una enorme sábana de plomo. En Larcomar escuchamos inglés, portugués, francés, coreano y alemán. Había turistas, empresarios, mochileros, parejas, familias. Mi padre empezó a notar algo que contradecía todo lo que creía. El Perú no era un lugar aislado. Era un punto de encuentro. Esa noche, Mateo nos llevó a cenar comida marina. Cuando sirvieron el ceviche, mi padre lo miró con sospecha. Luego probó un bocado. Se quedó callado. Probó otro. Y otro. Esto es extraordinario, dijo finalmente. Mi madre se rió. Henry, acabas de descubrir por qué medio mundo habla de la comida peruana. Después vinieron causa, tiradito, arroz con mariscos, anticuchos, ají de gallina, lomo saltado y picarones.
Cada plato era una discusión, una historia, una mezcla de costa, sierra, selva, migración, resistencia y creatividad. Yo veía a mi padre rendirse lentamente. No ante Mateo, sino ante una evidencia más grande, el Perú tenía una sofisticación que él jamás había imaginado. Al día siguiente visitamos el centro histórico de Lima. La Plaza Mayor, los balcones, las iglesias, las calles antiguas. Mateo explicó la historia con respeto, incluyendo sus luces y sombras. No ocultó la colonización, ni las heridas, ni las desigualdades. Pero también habló de continuidad, mestizaje, arte, fe popular, memoria. Luego fuimos a Barranco. Mi madre quedó encantada con los murales, los cafés, el puente de los suspiros y la música que salía de pequeñas peñas. Por la noche, escuchamos valses criollos. Mateo tomó un cajón y acompañó a unos músicos. Mi padre lo miraba como si estuviera descubriendo otro idioma emocional. Unos días después viajamos a Cusco. Y allí, sinceramente, ya no hubo forma de mantener ninguna arrogancia europea. La ciudad respiraba historia. Las piedras incas, los templos, las calles estrechas, la altura, el cielo inmenso. Mi padre, que tantas veces había hablado de civilización con tono superior, caminaba en silencio. Cuando llegamos a Machu Picchu, mi madre lloró. Mi padre se quitó el sombrero y se quedó mirando las montañas. Esto no es una ruina, dijo. Es una lección. Mateo respondió. El Perú no empezó cuando Europa lo miró. Ya tenía grandeza desde mucho antes. Esa frase, para un público peruano, debería sentirse como una verdad necesaria. Porque demasiadas veces se espera que el extranjero valide lo que el peruano ya debería saber. Pero también es cierto que, cuando un extranjero lo descubre con honestidad, el impacto es enorme. Mis padres llegaron con dudas y se encontraron con un país que no pedía permiso para ser grande. El momento más emotivo ocurrió cuando conocimos a la abuela de Mateo en Arequipa. Tenía más de 80 años, pero una lucidez impresionante. Nos recibió con adobo, pan de 3 puntas y una mesa preparada como si fuéramos autoridades. Hablaba poco francés, pero sonreía con los ojos. Mateo traducía. Mi abuela dice que una visita se honra con comida, no con discursos. Mi padre se conmovió. La abuela le tomó las manos y dijo algo que Mateo tradujo despacio. Dígale a su padre que el Perú no olvida a quienes vienen con respeto. Pero tampoco se arrodilla ante quienes vienen con soberbia. Nadie habló durante unos segundos. Mi padre bajó la mirada. Dígale que vine con ignorancia, pero me voy con respeto. La abuela asintió como si eso fuera suficiente. Aquella noche, en una terraza con vista al Misti, Mateo se levantó, tomó mi mano y me miró con una seriedad que me hizo temblar. Camille, cuando te conocí, solo quise ayudarte. Nunca imaginé que terminarías conociendo mi país, mi familia y mi corazón. ¿Quieres casarte conmigo? El mundo se detuvo. Vi a mis padres sonriendo. Vi a la familia de Mateo conteniendo la emoción. Vi la ciudad blanca iluminada bajo el cielo andino. Y comprendí que mi vida, desde aquel robo en París, había sido guiada hacia ese instante. Sí, respondí llorando. Sí, 1000 veces sí. Los aplausos estallaron. La abuela de Mateo empezó a bendecirnos. Mi madre lloraba. Mi padre abrazó a Mateo con una sinceridad que meses antes habría parecido imposible. 6 meses después, celebramos nuestra boda en París. Hubo invitados franceses y peruanos, quesos y causa, champaña y pisco sour, vals criollo y canciones francesas. Mi padre dio un discurso que nadie esperaba. Dijo que había cometido el error de confundir desconocimiento con prudencia. Dijo que el Perú le había enseñado que la modernidad no siempre habla con acento europeo. Dijo que Mateo no solo era un buen hombre, sino el representante de un país que sabía sufrir, crear, recordar y levantarse. Mi madre, entre lágrimas, dijo que ahora entendía por qué su hija había cambiado. No fue porque el Perú me quitara algo. Fue porque el Perú me agregó mundo. Tiempo después, cuando volvimos al aeropuerto Jorge Chávez para iniciar nuestra luna de miel, vi una escena que me dejó sin palabras. Había jóvenes de distintas nacionalidades haciendo fila para conexiones dentro del país. Escuché a una pareja alemana decir que quería quedarse en Cusco a trabajar en turismo sostenible. Un chef japonés hablaba emocionado de aprender cocina amazónica. Una estudiante italiana decía que Lima tenía más energía que muchas capitales europeas.
Un empresario español repetía que las oportunidades en agroexportación peruana eran enormes. Y entonces vi a una chica llorando frente a la puerta de embarque. Su amiga le preguntó qué le pasaba. No quiero irme, dijo. Siento que en el Perú todavía puede pasarme algo importante. En ese momento entendí la llamada fiebre mundial por el Perú. No se trataba solo de paisajes. No se trataba solo de Machu Picchu ni de ceviche ni de pisco. Era algo más profundo. Era la sensación de que el Perú, con todas sus contradicciones, todavía tiene alma. Y en un mundo cada vez más frío, más calculador y más vacío, un país con alma se vuelve irresistible. Hoy, cuando escucho a algunos extranjeros hablar del Perú con sorpresa, no me río. Los entiendo. Yo también llegué tarde a esa verdad. También tuve que ver cómo un joven peruano recuperaba mi bolso, tocaba el piano como quien invoca montañas, defendía su país con serenidad y me llevaba a una tierra que rompió los prejuicios de mi familia. Y si hay algo que quiero decirle al público peruano es esto: no permitan que otros definan el valor de su país antes que ustedes. El Perú no es perfecto. Nadie con honestidad diría eso. Pero es un país inmenso en historia, en talento, en sabor, en humanidad y en futuro. A veces el peruano es el último en aplaudir lo que el extranjero ya está mirando con asombro. Y eso, francamente, debería hacernos pensar. Porque mientras algunos siguen repitiendo que el Perú no puede, que el Perú siempre está mal, que el Perú es solo caos, afuera hay personas haciendo fila para entrar, estudiar, invertir, cocinar, amar y quedarse. Afuera hay gente llorando porque no quiere irse. Afuera hay quienes descubren en Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, Piura, Iquitos o Puno algo que sus propios países ya perdieron, una mezcla de raíz y posibilidad. Yo encontré en el Perú mucho más que un destino. Encontré una familia, una historia, una identidad que aprendí a respetar y un amor que cambió mi vida. Y todo comenzó con un bolso robado en París y un peruano que no se quedó mirando. Por eso, cuando alguien me pregunta qué tiene el Perú para volver loca a tanta gente, yo respondo sin dudar: el Perú tiene memoria, tiene carácter, tiene sabor, tiene heridas, tiene orgullo y tiene futuro. Y cuando un país tiene todo eso, el mundo tarde o temprano termina haciendo fila para conocerlo.